En la octava ronda de iniciativas tiene el uso de la palabra la senadora María Merced González del Grupo Parlamentario Morena para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción octava al artículo 64 de la Ley General de Educación en materia de atención psicológica a estudiantes. Con su venia, señor presidente. Adelante, senadora. Aprovecho la oportunidad para presentar dos iniciativas enlistadas en el orden del día, ambas de una servidora. En una extraordinaria investigación académica del doctor Medardo Tapia Uribe, investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y expresidente de la Red de Investigadores en Gobiernos Mexicanos, estableció que la violencia escolar en México solo fue reconocida por las autoridades educativas después del incremento de la violencia delictiva en México en 2007. Aunque se habían realizado estudios de violencia escolar en México como un problema de disciplina y convivencia desde hacía más de una década, los resultados de su investigación son dignos de considerarse y entenderse para comprender el enorme problema que se vive día a día en miles de secundarias a lo largo y ancho del país, por lo preocupantes que se tornan. Consideremos lo que concluye el doctor Tapia. Existe una influencia estructural entre los contextos de alta violencia delictiva y narcotráfico en el que se localizan cada una de las tres secundarias y donde viven los estudiantes con la violencia escolar. Esto influye en la presencia de la violencia escolar de cada una de ellas. Los grupos de narcotráfico y delincuencia organizada acosan a los estudiantes y los confrontan cotidianamente para hacerlos parte de una matriz cultural de juzgar y decidir si reproducen en las escuelas el acoso, la introducción del narcotráfico, el consumo y hacerse parte de estos grupos de las pandillas. Aquellos estudiantes que deciden hacerse parte de esta cultura del tráfico aspiran a ser como esos jóvenes de la delincuencia organizada, con mayores probabilidades de acciones violentas contra compañeros y docentes e iniciar una trayectoria de su vida que los puede llevar a cometer delitos y quizás a prisión. Necesitamos dar atención psicológica a los jóvenes de nivel secundaria de manera obligatoria. Por eso el espíritu de esta iniciativa es reconocer la importancia de la adolescencia como una etapa crucial para el desarrollo de cada individuo, además de facilitar el acceso a una atención psicológica de calidad que coadyuve a enfrentar, detectar y prevenir conductas que no propicien el sano desarrollo de los educandos durante dicha etapa. Se propone la adición de la fracción octava del artículo 64 de la Ley General de Educación, con el fin de implementar atención psicológica expresada en instrumentos como la psicoterapia y el acompañamiento emocional en cada uno de los planteles de educación secundaria. Se especifica que la atención psicológica a los educandos deberá ser brindada por especialistas en el área para asegurar el óptimo desempeño del tratamiento ofrecido. De esta forma, alcanzar el pleno desarrollo integral de los educandos. La segunda iniciativa tiene que ver con la prevención de adicciones. Hablar de adicciones resulta verdaderamente complejo en virtud de que se trata de una problemática que no es exclusiva de una clase o grupo social específico. Si bien en algunos estudiosos pudiera trazar algunos grupos más vulnerables al respecto. Por cuanto hace a las adicciones en México, el panorama resulta muy preocupante.
De conformidad con los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en su edición 2016-2017, señala en su reporte de alcohol que la dependencia a su consumo en promedio alcanza un 2.2% de la población, de la cual el 2.5% oscila entre los 18 y los 65 años, y un 0.8% resultan ser menores de edad. Al mismo tiempo, el reporte de tabaco señala un ligero aumento en el tabaquismo, al pasar del 17.0% de la población en 2011 a 17.6% en 2016, lo que significa un total de 14.9% millones de mexicanos fumadores. Pero hablemos de la adicción a las drogas. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, en su reporte de drogas, señala que la dependencia a dichas sustancias alcanza un promedio de 0.6% entre la población entre 12 a 65 años, distribuida por rango de edad de la siguiente manera. En el actual gobierno, el combate a las adicciones está tomando un papel relevante a través de las acciones anunciadas por la Secretaría de Salud, sirviendo como eje fundamental dentro de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, la educación, salud y comunicación. Por ello, y para combatir ese flagelo, propongo adicionar una fracción al artículo 27 de la Ley General de Salud para que contemple a la prevención y el control del alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia como un servicio básico de salud. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, senadora María Mercedes González. El turno relativo a la Ley General de Educación se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos segunda. Y con respecto al turno relativo a la Ley General de Salud, se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos segunda.